Y estamos en nuestros estudios con Saúl Ameliach, presidente de la Corporación Petroquímica de Venezuela, PEQIVEN, y le preguntamos al presentarlo qué es lo que ha logrado después de este fallo, si de alguna manera hay una forma en la que el periódico puede resarcirle de todo el daño que le produjo la mentira durante estos meses. Sí, fíjese, aquí la intención mía fue demostrar que lo que había dicho el Diario Nacional era falso. Y por eso yo procedí a demandar al Diario Nacional y al editor del diario ante los tribunales de la República. Se le demostró que lo que había escrito en el diario era incorrecto y a la final se procedió pues a una audiencia conciliatoria, la cual tuvo lugar el día lunes 19 de septiembre y llegamos al acuerdo de que se tenía que publicar en el mismo diario una disculpa y aclarar el asunto. El día 20 fue publicado en el Diario Nacional una nota aclaratoria donde pedía disculpas y donde se aclaraba la situación y bueno, y quedó entonces el caso cerrado el día 21. Vamos a invitar también a este diálogo a Welter Sandoval, miembro del Observatorio Global de Medios de Venezuela. Welter, a vos te preguntamos precisamente cómo es que está jugando un periódico con una tradición tan fuerte como El Nacional, actuando como un verdadero partido político, porque está poniendo a disposición, o se está jugando la credibilidad que viene a ser el tesoro más preciado de los comunicadores. Bueno, en principio todos los medios de comunicación son actores políticos. Siempre han sido actores políticos. De mayor o menor efervescencia de acuerdo a las condiciones políticas, las condiciones sociales en las cuales se desarrolla. Y también se cuela allí un concepto de la noticia, que indudablemente cuando se está jugando con un género como la noticia de manera permanente para generar estados emocionales en función de esos intereses políticos, por supuesto ocurren precipitaciones en función de lograr captar ese público y también con la intencionalidad de reforzar esos estados emocionales. Bien interesante es el caso cuando se planteó el problema se planteó lo que es la invasión a Irak y el tratamiento que se le dio al caso Saddam Hussein, en el cual se planteaba que habían armas de destrucción masiva y tenía vinculaciones con Al-Qaeda. Indudablemente que eso después se demostró y muchos altos personeros del gobierno norteamericano señalaron de que eso era precisamente falso. Pero como nosotros veremos, la presencia de las tropas de Estados Unidos siguen presentes en Irak y aquella matriz de opinión sobre la cual se montó de que Irak Saddam Hussein tenía vinculación con Al-Qaeda y tenía armas de destrucción masiva, y no ha logrado el reconocimiento de esa falsedad revertir aquella situación. Ese es el riesgo que se corre cuando se emanan informaciones de ese carácter y que indudablemente pasado el tiempo, una vez que ya están fuera del contexto en el cual hay un reconocimiento, ya el contexto aquel inicial que dio pie para que la información surgiera y que reforzó aquel contexto, ya estamos en una situación totalmente distinta. Es un alto riesgo que se corre cuando se asume de manera precipitada y en función de valores de lo extraordinario de la noticia, precisamente jugar con ella con ese sentido mercantil y político con el cual se jugó con esa información. Ahora, Welter, conocíamos hasta ahora estos modos de manipular la información, de tratar de hacer que se comprenda de determinada manera, pero en este caso han recurrido, como los casos que mencionabas recién, de la aparición de armas de destrucción masiva. En este caso, concretamente, y respecto de un funcionario del gobierno de Venezuela, ha habido una mentira, no existió ni siquiera esa declaración que ellos imputan. Bueno, eso ocurre precisamente cuando están esos climas exacerbados y existe la intencionalidad. Ha habido un reconocimiento por parte del director del periódico de haber de la falsedad de la situación, pero hay dos contextos distintos. O sea, en principio aquí hay una presencia como actor del Estado, como ente regulador y a impartir justicia, que estuvo presente, y en ese contexto de la presencia del Estado que actúa como un tribunal, es que se produce la declaración. Y la declaración ocurrió también, fue en abril, y ya estamos en bastantes meses posteriores al hecho de lo que ocurrió. Es decir, hay elementos para pensar que si bien se cumplió con lo que plantea la ley, con lo que plantea el Código de Ética de los periodistas, también hay elementos para pensar de que se están ocurriendo dos contextos totalmente diferentes, ¿no? Al señor Ameliach le quería preguntar, ¿por qué es que se recurre precisamente a enturbiar su buen honor, su buena imagen, teniendo en cuenta que se estaba hablando de relaciones que pretendían involucrar todo un aparato estatal y una empresa por completo? ¿Por qué esta personalización en Saúl Ameliach? Sí, bueno, la intención era involucrar al Estado pues, en los hechos delictivos que este señor cometía,
Pero aquí hay que quedar, y que debe quedar muy claro, de que en el año 2004 ese señor era la empresa, en este caso Inversiones Macle, fue distribuidor de fertilizantes de Pequibén. En ese momento se demostró que la empresa estuvo haciendo algunos hechos irregulares que trajeron como consecuencia que el contrato fuese violado. En ese momento recurrimos nosotros a la Fiscalía, mi persona, a la Fiscalía, a denunciar a esa compañía. Eso fue en el año 2005 y es reciente ahora, en el año 2011, 2010, que se habla de estos hechos que conmovieron a la opinión pública. Y nosotros hemos demostrado de que ahí no hubo ninguna relación con esa empresa, sino que sencillamente, en el caso de nosotros, yo como presidente de Pequibén, denuncié a esa empresa y a ese señor en el año 2005 ante los tribunales. El periódico sacó información falsa y nosotros acudimos a los tribunales a denunciarlo. Una vez comprobado que la información era falsa, pues el periódico y el editor del periódico tuvieron pues que reconocer la falsedad de esa información. Ahora, de alguna manera, Ameliach, Macler está intentando establecer una estrategia de defensa descargándose en el Estado venezolano. Pero ¿por qué la prensa compra esta mentira y trata de involucrar al Estado venezolano precisamente en un hecho tan grave como el narcotráfico? Claro, porque ahí usan algunas medias verdades para convertirlas en verdades absolutas. Él, todo el mundo sabe que es un empresario en el estado Carabobo que manejaba una flota de camiones y entonces en el año 2004 él en verdad participó distribuyendo parte del fertilizante. Ahora, lo que no se dice es que él solamente distribuyó el 0,2% de los fertilizantes que se producen, queriéndolo hacer ver como que si fue el zar de la distribución de fertilizantes. También no dicen, ¿verdad?, que él solamente, producto de su distribución, facturó alrededor de 13 millones de bolívares y que el margen de ganancia de un comercializador de fertilizantes está por el orden de 5%, lo que representaría alrededor de unos 600.000 bolívares. Entonces, con estas medias verdades han querido manipular al pueblo diciendo, bueno, que él era un zar que distribuía la mayor cantidad de fertilizantes en el país, que se enriqueció. Es decir, de una media verdad, crear una gran verdad mediática, de manera tal de involucrar al Estado venezolano en hechos irregulares que evidentemente no tiene nada que ver con lo que ese señor hacía. Ahora, lo cierto, Ameliach, es que la empresa Pequibén estaba siendo estafada, manipulada precisamente por las empresas de Macler. Eso es correcto, porque fíjense, una vez que se detectaron algunas irregularidades e incumplimientos del contrato, nosotros procedimos en ese momento a ejecutar la fianza, porque debía una cantidad de dinero. Cuando fuimos a ejecutar la fianza nos dimos cuenta que la fianza era falsa y entonces allí cuando nosotros acudimos a la Fiscalía General de la República a denunciar el hecho, es decir, el hecho era de estafa a la nación. Esa denuncia ante la Fiscalía trajo como consecuencia que Inversiones Macle pagara la deuda total y ese es producto precisamente de las presiones que nosotros hicimos como empresa, que era nuestro trabajo. Él en ese programa a la cual se refiere el periódico, él saca un cheque diciendo que ese cheque era comisión que me pagaba a mí y resulta ser que ese cheque fue precisamente producto del pago de la deuda que le tenía a la empresa y que lo tuvo que pagar precisamente por la presión que se hizo a través de los órganos correspondientes. Entonces ahí se ve cómo se manipula una media verdad para convertirla pues en una noticia y tratar de hacer ver las cosas como no son. En el tribunal se comprobó de que eso no era así. Bueno, y tanto que entonces se tuvo que publicar una nota de prensa disculpándose y explicando la verdad del hecho. Ahora, Macler injuria de nuevo y es reproducido por el Nacional. ¿Van a tomar ustedes alguna medida más, tanto contra el Nacional, contra el propio Macler? Bueno, y estaremos evaluando eso, porque todo lo que sea mentira hay que desmontarlo. Nosotros desmontamos, por ejemplo, la mentira que se cometió en la publicación del día 4 de abril, donde evidentemente quedó totalmente demostrado que lo que salió en un programa de televisión el día domingo no era lo mismo que se había publicado en el periódico. Y el periódico hizo referencia a esa transmisión del día domingo 3 de abril. Si estamos, si estuviésemos en la disposición de volver a ejecutar una medida de ese tipo, pues estaremos haciéndolo. Nosotros, tanto así que no tenemos nada que ver con eso, que fuimos capaces de ir a los tribunales a denunciar a un periódico, en este caso el Nacional. Walter Sandoval, en este caso, cuando un Estado tiene que defenderse por el hecho de ser injuriado
por un personaje que está siendo acusado nada menos que de narcotráfico y también por un medio de comunicación que se suma a esta campaña. Cuando se está defendiendo precisamente la libertad de prensa, ¿en qué manera vulnera la actividad de estos mentirosos el ejercicio ético del periodismo? Bueno, lo fundamental en el ejercicio periodístico y de cualquier medio de comunicación es la credibilidad. Cualquier persona que mantenga una relación de cualquier índole se fundamenta precisamente en esa confianza que le da la credibilidad sobre la verificación de hechos, el contraste de las fuentes y de la información con el propósito de obtener la información que más se aproxime a lo que realmente está aconteciendo. Eso es una labor y eso es un principio ético que también es metodológico en todo el ejercicio profesional del periodismo. En este caso nosotros estamos en presencia de una persona que está en unas condiciones, que ha sido acusada, que ya ha demostrado que ha dicho falsedades, como es Macri, como es todo lo que está concerniendo alrededor de él, y por supuesto cualquier medio de comunicación que se preste para la mayor seriedad en el ejercicio de su propia actividad debería tomar en cuenta que una fuente de esas características no podía darle la mayor calificación como para sacar información sin descuidar que en algún momento eso pueda ser noticia. De allí que un llamado a la reflexión es precisamente a que se tome en cuenta con la mayor seriedad posible que existen fuentes que en este caso no estarían lo suficientemente calificadas como para armar una información que pueda tener una relevancia e impactar la opinión pública. Otro elemento que es necesario tomar en cuenta y es que cuando se elaboró el código de ética del periodista no se estaba pensando en que los medios tienen una presencia, la información tiene presencia en Internet, que por supuesto tiene un alcance global. Y pensar que una información que pueda ser la característica de la cual nosotros estamos conversando, que no lo estamos viendo solamente como un hecho local, sino como un hecho que tiene una trascendencia más allá de la frontera y que por lo tanto ya el código de ética y tal lo que está planteado como derecho a réplica y como correctivo para lo que sucedió, ya el alcance también es limitado en función de precisamente del alcance global que tiene Internet. De allí que la necesidad de reflexionar sobre el ejercicio del periodismo en materia de la calificación de la fuente y el alcance y la repercusión de lo que tienen declaraciones de esta índole y el tratamiento de la fuente y el tratamiento informativo se hace necesarísimo con el propósito de garantizar de que haya un ejercicio real de la comunicación como derecho y de la información también como derecho.